anhelos, objetivos, acciones concretas de gobierno, todo ello marca naturalmente la actualidad informativa en el municipio y por supuesto también en el marco político de Izquierda Unida. Victoria Morales y Manuel Núñez nos acompañan aquí en la mesa. ¿Qué tal? Muy buenas ambos. Muy buenas. Bueno, muchas cuestiones de las que tenemos que hablar. A mí me gustaría antes de nada cogerle el pulso un poco a la actualidad, en este caso a la Delegación Municipal de Derechos Sociales. Victoria, hace unas semanas hablábamos de lo inminente que resultaba la puesta en marcha de programas, pues por generalizar, digamos, de mediación entre personas afectadas por problemas con su hipoteca y aquellos que les causan esos problemas, y el papel que podía jugar el ayuntamiento sin competencias en este ámbito, pero como mínimo de orientación, asesoramiento. Y no sé si ha habido avances en esa materia, porque es desde luego uno de los retos y una de las asignaturas pendientes que se habían señalado en rojo desde el principio de la legislatura, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, hace pocas semanas estuvimos comentando que efectivamente eso había salido de un pacto, ¿no?, en pleno, esa Marbella libre de desahucios, con una serie de compromisos y como bien me preguntabas, qué avances había habido en ese sentido. Estuvimos exponiendo un poco todos los avances y que era algo inmediato el implementar el servicio de acompañamiento hipotecario, que hoy podemos decir que sí que es una realidad. Ya desde la Delegación de Derechos Sociales y el área de vivienda social de la delegación se está haciendo ese tipo de gestión, que si bien no es propiamente municipal, puede parecer sí que debe de ser un servicio municipal que se atienda, porque al final esa problemática se le causa a vecinos y vecinas del término municipal. El hecho de que no puedan pagar su hipoteca o sus alquileres, al final son personas que viven con nosotros, y ante esa situación de posibilidad de falta de techo o perder su vivienda, pues el ayuntamiento tiene que estar ahí, ¿no?, del lado de los vecinos. Por eso hemos creído que era una necesidad real y que era un servicio que se tenía que prestar desde lo local. Y como decimos, recién estrenado prácticamente el servicio, hemos ya asumido unos 70 casos que ya se venían trabajando desde la plataforma Estos Desahucios, que llevan haciendo esa labor desde hace varios años en el término municipal, pero ahora con un acompañamiento profesional, con un jurista experto en temas de negociaciones, y hemos ido asumiendo y estamos asumiendo esos 70 casos más o menos abiertos, y también podemos decir que en una sola semana que lleva funcionando el servicio, pues hemos conseguido que no se lleven a cabo 2 desahucios, con lo cual sí que es verdad que ante esa negociación hay muchas instituciones, incluso juzgados. Uno de ellos, la ejecución, se ha parado pues hablando, ¿no?, con el juzgado, informándole desde las necesidades y la situación socioeconómica de la familia, y quién mejor lo puede hacer que un jurista experto. De ahí que necesitábamos, y era una necesidad real, el implementar este servicio, pero también podemos alegrarnos que hoy por hoy es una realidad que se está dando desde lo local ese servicio. Es cierto que el eslogan obliga mucho. Ciudad libre de desahucios, seguramente se pone uno mismo el listón muy alto, ¿no?, al escoger ese lema. Pero luego muchas veces el problema no es solamente, el problema que tienen los ciudadanos no es tanto la situación en la que se encuentran, que puede que también, sino el cómo actuar, ¿no?, al respecto. Y eso es un paso muy importante que se da, ¿no?, el orientar a una persona en cómo proceder ante este tipo de problemática. Claro, porque muchas veces es que por cuestiones de desconocimiento, todos conocemos el tipo de prácticas que han estado realizando los bancos pues en los años del boom inmobiliario, ¿no? Y muchas veces pues los usuarios, por desconocimiento legal o por desconocimiento de temas hipotecarios, económicos, pues han firmado contratos hipotecarios, han firmado préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas. Entonces, qué mejor que un abogado que está acostumbrado y que está familiarizado con este tema, un experto, pues que sea el que interactúe con los propios bancos o con los juzgados una vez que ya el tema está judicializado y pueda acabar en un desahucio. Entonces, pues consideramos que es una herramienta muy útil y que ya está dando sus primeros frutos.
todas maneras, limitaciones del ayuntamiento. Seguramente lo ideal será que alguna vez en este país se pongan las reglas del juego sobre la mesa de forma justa, para que todo el mundo las entienda. Es que lo vivimos a diario en nuestras relaciones con el banco, ¿no? Un día te dicen una cosa y al día siguiente la norma ha cambiado. Dicen, no, es que ahora se hace de otra. Digo, bueno, pero eso lo han decidido ustedes. Tengo la misma cuenta bancaria y la misma relación con ustedes que antes de ayer y yo no he decidido nada. Eso de que ahora tengo que pagar antes o tengo que antes o esto después o la comisión, lo deciden ustedes sobre la marcha. Digamos que van alterando las reglas del juego de forma continuada y ahí es donde probablemente existan ya las soluciones. Esto quizás puede ser una ayuda, pero soluciones tienen que llegar desde más arriba. Sí, totalmente. Vamos a ver, consideramos que efectivamente tienen que solucionar es un problema generalizado que no solamente se da en Marbella. Esta situación agónica que viven muchas familias por culpa de esas hipotecas, incluso de esos alquileres abusivos. Pero poner una pequeña solución a disposición de los vecinos se considera necesario. Incluso, además, cambian las reglas del juego constantemente. El personal experto en ello, además, nos dice que la relación con los bancos en este tipo de acompañamientos ha ido cambiando. Cuando antes las entidades bancarias querían recuperar las viviendas, ¿no?, y seguir castigando a las familias con tener que seguir pagando la hipoteca, pues viendo que al final se le quedan viviendas vacías, que no son capaces de revenderlas, incluso van reformulando ellos mismos las soluciones que dan a las familias. Pues de esas situaciones nos debemos aprovechar y nos queremos aprovechar para llegar a acuerdos con ellos. Incluso, aunque exista una dación en pago, que esa familia pueda quedarse en la vivienda con un alquiler social, o informar al banco o a la entidad que hay ayudas económicas que se pueden lanzar para apoyar en ese alquiler. Como se reformulan todo este tipo de estrategias, ¿no?, empresariales, al final nosotros también tenemos la necesidad de reformular constantemente las estrategias y soluciones que le damos a los vecinos. Y en ello estamos. Sí que es verdad que ahora son capaces los bancos de aplazar deudas cuando antes no lo hacían. Pero tiene un claro significado, que es que antes sí eran capaces de revender esa vivienda y ahora mismo la propia vivienda les ahoga. No son capaces de venderla, de sacarla al mercado normalizado, tienen que asumir los gastos de comunidad, etcétera, etcétera. Incluso pues les interesa, ¿no?, poder dar un alquiler social. Pero a alguien que es desconocedor no es capaz de llegar a ese tipo de acuerdos con el banco. Está claro que el banco no va a dar su brazo a torcer de primeras. Por eso, con ese acompañamiento conseguimos muchísimas más soluciones. Otra cosa que también hay que negociar a más alto nivel es que en Marbella el precio de los alquileres ha subido nuevamente de forma bastante llamativa. Es verdad. Entonces, el hecho de que ahora mismo las familias no encuentren alquileres ni en Marbella ni en San Pedro por menos de 700 o 800 euros es algo que hay que poner en cuestionamiento, hay que poner sobre la mesa, porque volvemos otra vez a recordar a viejos tiempos que nos han traído en muchos casos a esta situación. Hay que plantear, no a una instancia municipal, que qué está pasando, que si realmente se vuelve a especular con el precio de las viviendas, ya sea en compra o en alquiler, porque eso hace que al final vecinos de Marbella y de San Pedro no puedan alquilar una vivienda en el término municipal. Cuidado con esa situación en la que nos podemos encontrar, que tengamos una Marbella y una San Pedro, y un San Pedro donde no podamos vivir la gente de Marbella y la gente de San Pedro. Yo he curioseado entre webs y demás, y se observan dos dinámicas. Una, los alquileres de 9 meses, porque junio, julio y agosto lo quieren para alquilárselo a turistas, que eso es un inconveniente grande para muchas familias, y otra vez efectivamente ese encarecimiento. Igual una cosa relacionada con la otra, es decir, vale, de acuerdo, yo te alquilo los 12 meses del año, pero... Claro, es que se pueden dar situaciones con que una familia que tenga una deuda con el banco, pues dice, bueno, después de mucho negociar con la entidad, pues se consigue una dación en pago. Vale, tú consigues la dación en pago, entregas tu vivienda al banco y te condonan la deuda, pero ¿qué hago después? ¿Dónde me voy?
porque necesito, aunque yo te entregue y me quite la deuda, necesito un sitio para vivir, tendría que buscarme un alquiler y como comentaba Victoria, estamos viviendo quizás otra vez el mercado del alquiler excesivamente al alza en Marbella y eso se convierte en una dificultad para, una vez que da el primer paso del problema concreto con la entidad, el segundo, que es la alternativa habitacional, y en eso también tenemos que ir trabajando, claro. También es consecuencia de que quienes compraron viviendas durante una franja de tiempo determinada, quienes compraron viviendas las compraron por encima de su valor real, claro. Pagan una hipoteca muy alta y si alquilan las viviendas pues también tienen que alquilarlas a un valor alto. Es un círculo vicioso del que en ningún caso los ciudadanos son culpables. Sí, pero más o la mayoría de los ciudadanos. Más que los propios particulares que son capaces de llegar a acuerdos, aunque no puedan llevar, pero sí que tienen una garantía de un ingreso X mínimo al mes, está siendo algo normalizado y generalizado en inmobiliarias, que sí que es verdad que asumen un gran volumen de contrataciones, y en bancos. Entonces, es menos. ¿Están alquilando los bancos viviendas? Sí, vamos a ver, los bancos están buscando los alquileres y están buscando el mejor resarcimiento económico de las viviendas libres que les quedan, aquellas que no ven posibilidad de volver a poner en venta, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir. Un particular es justo que decida qué precio le pone de alquiler, pero sí que podemos ver que se está haciendo un poco un negocio paralizando las propias inmobiliarias y los bancos el alquiler a ciertos precios lógicos, razonables, ¿no? Para sacar a mayor precio, pero están viendo que a mayor precio se pueden alquilar, pero al final es a gente que es estupendo que venga, pero no nos olvidemos de la gente que viene aquí. Hay gente que viene de vacaciones y a todos los recibimos con los brazos abiertos, pero no convirtamos un Marbella y un San Pedro donde las nuevas generaciones de gente no pueda vivir y al final los estemos echando a los alrededores a vivir en otras zonas más económicas y no tengamos al final pues la gente viviendo aquí, trabajando aquí, tengan que desplazarse para buscar el trabajo aquí, porque sí que es verdad que es una zona de afluencia turística y un nicho de trabajo. Y en ese sentido hay que informar a la ciudadanía que también está pasando eso y ojo que eso puede conllevar a situaciones muy complicadas para familia que podría pagar un alquiler de 500 porque tiene un trabajo, pero un trabajo pequeñito, pero no puede asumir un trabajo de 800 como no podía asumir una hipoteca de 800, ¿no? Es así. Es que en esos márgenes es donde anda la mayoría de la gente, ¿no? En los 100 euros arriba, 100 euros abajo, que puede parecer una pequeñez, pero es la diferencia entre tener una calidad de vida razonable o estar ahogado hasta más no poder, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de otras cuestiones de actualidad. Se acerca el pleno, primero se acerca el final del mes y con ello el pleno ordinario que toca. Izquierda Unida presenta mociones, una muy relacionada con un ámbito general de Estado, con la legislación educativa y en particular con el concepto de reválida, y la otra lo hablamos un poco después, es ya en un ámbito más local, pero digamos que Izquierda Unida se opone a la forma en que está estructurada ahora mismo la concepción de la ley educativa, ¿no? Sí, totalmente. Es una ley que hemos rechazado desde el principio, pero bueno, al final no solamente Izquierda Unida, sino que ha sido toda la comunidad educativa la que se ha puesto enfrente de una ley que no consideramos que sea justa, que busque la igualdad, que busque la calidad educativa, sino todo lo contrario. Poner trabas, crear desigualdades y al final expulsar del ámbito educativo a aquellas personas que quizás menos capacidad de resolver económicamente, ¿no? sus carencias educativas, aquellas familias que no tienen ese impulso. Es en el ámbito general de la ley, pero en este caso además llevamos una propuesta muy particular que además la vinculamos a lo local y que es la retirada de las famosas reválidas, que lo que hacen precisamente es crear una mayor desigualdad, ¿no? Ir poniendo trabas en el camino
para ir echando a los lados a muchos de los estudiantes y vincularlos al fracaso escolar. ¿Por qué se lleva ahora? No solamente ya ha coincidido que ayer mismo veíamos una huelga educativa de toda la comunidad educativa respecto a estas reválidas, sino que desde el 29 de julio el Gobierno de España, en funciones hasta ahora, aunque ya sabemos que ya tienen los trámites hechos para la continuidad de los recortes, hizo un decreto para poner en funcionamiento ya este año esa prueba, que lo único que consideramos es que genera desigualdad en toda la comunidad educativa. Creemos que es necesario la retirada, pero no solamente eso, sino que pedimos en el acuerdo el crear un observatorio municipal de la implicación de la ley educativa, de la LOMCE. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué recortes conlleva? Y hacer un diagnóstico de ese pulso de la comunidad educativa, de las consecuencias que está poniendo, para luego hacer las reivindicaciones en cualquier otra institución, pero tener los datos claros de qué consecuencias negativas lleva en la comunidad educativa, tanto en alumnos como en profesores, como en los padres, la imposición de la LOMCE y las reválidas. Ese compromiso es el que pedimos, aparte de la retirada de la reválida, que consideramos que no solamente es una reivindicación nuestra, sino que al final conlleva al ahogamiento de la educación, que consideramos que es vital, que debe ser pública, que se debe ser gratuita y que se debe ser de calidad. Al final es que, bueno, en este tema es un tema que quizás haya poca discusión posible, porque no hay ni un partido en la legislatura anterior que haya votado a favor de esta ley, excepto el PP. O sea, tiene a todos los partidos políticos en contra y después tiene a toda la comunidad educativa en contra, padres, madres y alumnos. Por tanto, es un tema que sí que crea... No, genera mucho consenso, sí. Pero en contra, porque es que, bueno, hay situaciones, como comentaba Victoria, como lo de las reválidas, que tú en una prueba, en un examen de un día, no te puedes jugar el trabajo, lo que tú has estado haciendo durante 4 años, por ejemplo, como para sacarte el título de eso. No, vivimos en un país donde puedes construir un aeropuerto que no sirve absolutamente para nada, donde quieres gastarte cientos de millones de euros de dinero público y tirarlos a la basura, pero sin embargo no puedes, siendo un adolescente, no puedes suspender un examen. No, y además, siendo un adolescente, con lo que conlleva eso, tener ya que elegir tu futuro cuando tú no estás lo suficientemente maduro ni siquiera para decidir a qué te quieres dedicar, ¿no? Pues yo no solamente derecho a no decidirlo todavía o a decidirlo cuando me parezca, claro, a mí, ¿no? Sino que además te expulsan de la comunidad educativa y al final nos convertimos a los profesores en preparadores de exámenes, no en educadores. Se nos olvida que los profesores son enseñantes y tienen que educar, pero educar es en crear rutinas educativas, en hacer una evaluación continua del desarrollo de los alumnos y no que todos vayamos a la competición, que es lo que pretende esta ley. Habla del alumnado y de la comunidad educativa y de los niños y niñas como meros competidores en el futuro. Y nosotros consideramos que al final los niños y niñas serán nuestros futuros y son ciudadanos ahora de pleno derecho en el futuro y al final los que lleven este país para adelante. Sí, yo ya digo, si vamos a poner niveles de exigencia, pues vamos a poner esos niveles de exigencia en todos los ámbitos, y aquellos que no respondan a las expectativas, pues que también sean apartados en sus espacios de actuación, que duda cabe. Es difícil a veces mantener la templanza con según qué temáticas, ¿verdad? El otro asunto al que aludía anteriormente también va a ser abordado en el Pleno por las distintas fuerzas políticas y en este caso a propuesta de Izquierda Unida. Es yo lo llamaría un complemento quizás tanto de la oferta turística como de los signos, del fortalecimiento de los signos de identidad de este municipio. Además, un asunto recurrente en Izquierda Unida siempre ha prestado atención al abandono que sufren las torres vigía que hay en el... Si no tanto abandono, que también muchas veces olvido, ¿no? También, ¿no? Sí, claro. Del significado que tiene ese elemento arquitectónico histórico, ¿no? Exactamente, no podemos, para crear un futuro, no podemos olvidar nuestro pasado. Al final es un patrimonio cultural, todas y cada una de las torres vigías que también nos identifican como municipio. Un patrimonio histórico que debemos no solamente cuidar, sino promocionar, que todo el mundo conozca
pues esa riqueza que tiene Marbella y que tiene muchas, y empezar a desvincular solamente la imagen de esa Marbella turística que también nos gusta, pero que puede complementar perfectamente con lo cultural, que tenemos de ello mucho. Y en este sentido, pues es esta creación, ¿no?, de una ruta cultural donde ofrezca el enseñar a todo aquel que quiera conocerlo de fuera y de dentro ese rico patrimonio cultural. Así ponerlo en valor, así incitar e insistir en que hay que cuidarlo, porque el pasado nos hace tener presente y nos hará tener el futuro, ¿no? Entonces, una reivindicación histórica que hemos tenido, que no vamos a dejar, ¿no?, de impulsarla una y otra vez, de ponerla sobre la mesa una y otra vez, para que asumamos que la realidad hay que llevarla. No siempre es fácil, porque hay algunas torres viejías que se encuentran en territorios, en terrenos de particulares, lo que dificulta el buen cuidado y el buen uso de las propias y el mantenimiento, pero no podemos dejar de poner en valor aquellas que además nos corresponden, nos pertenecen, e insistir en que el patrimonio histórico también es un patrimonio de todos y lo tenemos que conocer. Bueno, estamos llegando al final, pero yo no quería terminar sin comentar, porque vivimos tiempos de efervescencia política con una investidura en el gobierno central pendiente, pues ya prácticamente de detalles y de horas o días, ¿no?, dependiendo de cuándo estén ustedes viendo este programa, si lo ven en alguna multidifusión. ¿Cómo están viviendo en Izquierda Unida en general, pero bueno, también en el ámbito local? ¿Cómo se está viviendo en la organización estos días? Bueno, nosotros la verdad que lo estamos viviendo de forma tranquila, porque hemos mantenido la coherencia en todo momento. Nosotros estaba claro que el Partido Popular no iba a contar con nuestro apoyo ni con nuestra abstención siquiera, no íbamos a dejar que repitiera un gobierno del PP ni por activa ni por pasiva. Y bueno, ya está más que claro que vamos a tener gobierno 10 meses después, y no ha pasado nada al país por no estar con un gobierno en funciones. Por tanto, entendemos que es lógico que hay mucho hartazgo con la ciudadanía, pero nosotros creemos que debe haber un gobierno, pero que no debe haber un mal gobierno como el que nosotros creemos que es el del Partido Popular, que lo ha demostrado en esta última legislatura, haciendo recortes de todo tipo, reformas laborales que han profundizado más todavía en la precariedad laboral del mercado de trabajo, siendo un partido que está imputado formalmente por un juez, uno de los partidos más corruptos de Europa. Por tanto, creemos que cualquier otra alternativa era mejor a que repitiera el gobierno de Mariano Rajoy, y así lo creímos desde el principio. Y bueno, en este caso pues hay que decir que va a haber un partido, que es el Partido Socialista, que va a propiciar con su abstención. Ya veremos cómo se materializa, si una abstención técnica o va a ser una abstención completa, pues que vuelva a repetir el gobierno del Partido Popular. Entonces nosotros, vamos a tener claro que vamos a seguir confrontando las políticas del Partido Popular, tanto en el Parlamento como en la calle, como en los ayuntamientos, porque creemos que son políticas dañinas, y nosotros que lo estamos viviendo día a día en los ayuntamientos, como las modificaciones legislativas de esta pasada legislatura han coartado muchísimo la capacidad de maniobra de los ayuntamientos, la capacidad de financiación, la capacidad de decidir sobre nuestra propia recaudación. Pues por eso entendemos que de ninguna forma se podía propiciar que el Partido Popular repitiera en el gobierno, y así hemos sido hasta el último día coherentes. Además, en lo local, que mucha gente puede tener incertidumbres, ¿qué pasa en lo local si Izquierda Unida lo ha dicho y así siempre ha actuado, que no iba a dejar ni por activa ni por pasiva, como ha dicho, gobernar al Partido Popular, a ese que ha descrito claramente Manolo? En lo local estamos efectivamente gobernando con el Partido Socialista, que ahora mismo pues se va a abstener para que gobierne el Partido Popular. Sí que es verdad que mantenemos nuestros principios. ¿Y cuáles son nuestros principios? Nosotros en lo local hemos hecho un pacto de gobierno sobre un programa, y lo que hablamos es de un cumplimiento de ese programa, con lo cual, independientemente de lo que haga el Partido Socialista, confrontaremos con ellos en otros estamentos, pero mientras que se cumpla con lo que nos comprometimos, tanto el Partido Socialista como SP, con Izquierda Unida, que es con llevar a las propuestas cerradas a buen lugar, seguiremos
con esa coherencia y con ese pacto de cumplimiento, no de alianzas. Entonces, en lo local está normalizado, en lo extramunicipal ya queda claro, ¿no? La posición de Izquierda Unida queda muy clara. Pues me ha quitado la pregunta de lo que se le había comentado, cómo puede afectar eso, pero también se lo habría preguntado un poco con la boca pequeña, ¿no? Porque digo yo, bueno, si bajo principios de coherencia, claro, si hace 6, 8 meses decía una cosa y eso ha quedado inalterado, no por un factor externo iba a cambiar eso que se había hecho hace 6, 8 meses, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos por venir, que se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer y encantados la semana que viene de poder, en este caso, por ejemplo, abordar algunas de estas cuestiones que hemos hablado que van a ir a pleno, pues abordarlas ya a posteriori, viendo lo que haya ocurrido en ese pleno, eso y otros asuntos también relacionados con la Delegación Municipal de Derechos Sociales y otras delegaciones al frente de las cuales se encuentra Izquierda Unida. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias, buenas noches. Y gracias a ustedes, cuídense mucho.